Muy buenas tardes a todos. Me confirmo si me escuchan. Entonces, muy buenas tardes a todos. Yo soy Carlos González, soy el jefe de aseguramiento de calidad y gestión ambiental de bioanálisis farmacéuticos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las buenas prácticas de laboratorio en relación con las buenas prácticas de manufactura. Entonces, por favor, vamos a continuar. Entonces vamos a empezar con unas definiciones de qué son las buenas prácticas de manufactura y qué son buenas prácticas de laboratorio. Entonces las buenas prácticas de manufactura van a ser el conjunto de normas, procesos y procedimientos técnicos que permiten garantizar la fabricación uniforme y controlada de cada lote y asimismo nos va a permitir asegurar la conformidad con las normas de calidad de estos productos y también con los requisitos exigidos para la comercialización de estos. Mientras que las buenas prácticas de laboratorio nuevamente también van a ser un conjunto de reglas, normas y procedimientos operativos que nos van a garantizar que los datos que generamos de los análisis son reproducibles y representativos. Asimismo, vamos a asegurar la validez y la confiabilidad de esos resultados de análisis. Entonces, vamos a ver que las buenas prácticas de manufactura van a estar enfocadas hacia los procesos de producción de medicamentos de cualquier índole, también va a aplicar para los procesos de producción de alimentos, y mientras que las buenas prácticas de laboratorio van a estar enfocadas es entonces a los análisis de control de calidad que se hace sobre esos medicamentos o que se hace sobre los alimentos. Entonces vamos a ver que se pueden hacer análisis físico-químicos y microbiológicos, y igualmente ambas normas van a contener dentro de su sistema de gestión unas, digamos que unas relaciones, lo cuales van a ser la organización y el personal. Entonces debemos asegurar que el personal esté capacitado, debemos definir una estructura de la organización. Asimismo, nos van a estar preguntando por cómo vamos a estructurar la documentación de nuestro sistema de gestión, qué es lo que debe contemplar el sistema de gestión para asegurar tanto las buenas prácticas de manufactura como las PPL. Entonces, vamos a ver que nos van a preguntar sobre cómo hacemos los registros, dónde llevamos toda la trazabilidad de los registros, tanto de los procesos productivos como los procesos de análisis, los cuales deberían ser completamente trazables en nuestro sistema de gestión. También vamos a ver que los equipos e instalaciones se deben estar calificando los equipos, se deben verificar las características mínimas que deben tener las instalaciones. Entonces, pues también vamos a hablar de un poco de historia, de dónde surgieron estas normas. Entonces, vamos a ver que desde, digamos que la historia de estas normas han surgido de errores humanos, los cuales han llegado inclusive a costar la vida de personas. Entonces, empezamos con las buenas prácticas de manufactura, donde en 1905 y en 1906 se publican unos libros en Estados Unidos de América, donde se denuncian irregularidades en la producción de medicamentos y en la producción de alimentos. Con base a esto, se creó la Ley de Pureza de los Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos y más adelante se va a venir actualizando por un hecho que ocurrió en 1937 y 1938, donde hay un accidente donde mueren aproximadamente 100 personas por sulfanilamida, ya que en vez de utilizar glicerina como solvente, utilizaron dietilenglicol, el cual ya es un componente tóxico para las personas. Entonces, ¿qué pasó? Pues debido a la muerte de estas personas, se crea la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos, donde ya no solamente nos interesa la pureza de estos, sino también que los componentes sean seguros para las personas. Lamentablemente, 3 años después, en 1941, murieron 300 personas porque el sulfatiazol estaba contaminado con fenobarbital. Entonces, esto se debe a una contaminación cruzada y esto ya dio origen a las, digamos que a la creación de las buenas prácticas de manufactura, donde también empezamos a hablar sobre la contaminación cruzada y los procesos que hay que realizar para evitar la contaminación. En 1962 se establece que también debemos empezar a evaluar los efectos secundarios que van a tener los medicamentos a largo plazo debido a que habían bebés que por un medicamento estaban teniendo malformaciones en su nacimiento. Entonces, eso llevó a que también hay que verificar esos efectos secundarios a largo plazo. 5 años después, la Organización Mundial de la Salud empieza ya a desarrollar un borrador sobre las buenas prácticas de laboratorio y luego es reproducido en 1969.
En 1992 ya se crea y se establece el informe técnico número 32 por parte de la OMS y en el 2003 se establece el informe técnico número 37 también de la OMS. Ahora vamos a continuar con las buenas prácticas de laboratorio y una breve historia. Entonces, en los años 70 vamos a ver que las BPL son una norma más joven, empezaron a hablarse de estas desde los años 70, entonces se hizo un estudio por parte de la FDA a los distintos laboratorios de análisis donde encontró resultados poco favorables. ¿Cómo qué resultados encontró? Encontró datos contradictorios, encontraron prácticas inaceptables durante los procesos de análisis, encontraron diferencias entre los registros y los resultados que se estaban reportando, el personal no estaba siguiendo los procedimientos y tampoco podíamos asegurar la competencia que tenía el personal. Los datos eran inexactos y tampoco eran trazables. Entonces, ¿qué pasó con base a este estudio? Entonces, con base a este estudio, en 1976, la FDA propone un proyecto de norma para establecer las buenas prácticas de laboratorio y en 1978 se va a publicar la versión final de las BPL por parte de la FDA. Luego, en el año siguiente, ya la CFR va a publicar el documento llamado Good Laboratory Practice for Non-Clinical Laboratory Studies, el cual nos habla de todo lo que debemos tener para las buenas prácticas de laboratorio para ensayos no clínicos. En 1981, la OCDE también elabora su guía con los principios de buenas prácticas de laboratorio, la cual es muy parecida a la FDA en su estructura. En 1987, la FDA va a robustecer todo el proceso de las buenas prácticas y va a publicar la Final Rule de las buenas prácticas de laboratorio. Y por último, vamos a ver que también la OMS va a empezar a hablar de las buenas prácticas de laboratorio en el informe técnico 44 y en el 45. Listo. Entonces, vamos a ver que a lo largo del mundo van a existir distintas guías. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, va a tener distintos informes técnicos en los cuales nos va a hablar tanto de las buenas prácticas de manufactura como también nos va a hablar de las buenas prácticas de laboratorio, como ya les dije. Igualmente, la Comisión Europea va a tener también sus propias regulaciones de las buenas prácticas de manufactura y de las BPL. La OCDE, como les acabo de decir, también tiene su guía de implementación de los laboratorios de ensayo y finalmente la FDA también hace regulaciones sobre las normas de BPM y BPL. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que en sí estas guías que realizan no son de carácter obligatorias de por sí. Por ejemplo, esos informes técnicos que emite la OMS no son obligatorios. Sin embargo, ya es deber de cada país establecer los entes reguladores para reglamentar el uso obligatorio de esas BPM o lo que en esos informes técnicos. Entonces, ¿cuál es el panorama actualmente en Colombia? Entonces vamos a ver que si queremos hacer parte de la OMS, pues necesariamente vamos a tener que cumplir con esos lineamientos que ellos dan en los informes técnicos. Entonces Colombia hace parte de la Red Panamericana de Armonización de la Reglamentación Farmacéutica, la cual es una subdivisión de la OMS y por lo tanto estamos comprometidos a acogernos a esos lineamientos que nos están dando en los distintos informes. Entonces, vamos a ver que ya en Colombia vamos a tener el Ministerio de Salud y Protección Social, quien va a destinar al INVIMA para que sea ese ente regulatorio y vigilante sobre las buenas prácticas de manufactura para alimentos, para medicamentos, para cosméticos, mientras que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural va a establecer que el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, va a ser ese ente regulatorio y vigilante en las buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de laboratorio de la línea veterinaria. Entonces, ¿qué van a hacer estos? Vamos a tener que, van a generar distintas resoluciones, digamos que acercándolas a cada tipo de proceso. Entonces, vamos a ver que se crea la 1160 en el 2016 para los productos farmacéuticos en general. También ya vamos a hablar de la 444 de los productos magistrales. Tenemos una resolución para los dispositivos médicos, otra para los radiofármacos, cosméticos, alimentos. Igualmente, todos los, digamos que lo que tienen en común todos estos va a ser que tienen que realizar análisis de control de calidad. Y estos análisis deben ser realizados por laboratorios que cumplan con la resolución 3619 del 2013. Esta es la resolución que ya nos habla específicamente de las BP.
Ahora, con el ICA, igualmente, ellos van a tener su propia resolución donde van a establecer cuáles son las buenas prácticas de manufactura para los medicamentos veterinarios, que es la 92288 del 2021, y asimismo desarrolló la resolución para las buenas prácticas de laboratorio que se deben cumplir para esos ensayos de control de calidad. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, esta es la resolución 1160, donde aquí nos van a estar preguntando sobre la producción y análisis por contrato. Es decir, cuando ya el laboratorio, o digamos que terceriza los análisis, pues digamos que debe cumplir con unas características mínimas. Por ejemplo, tener un contrato donde se lleguen a unos acuerdos de calidad y asimismo se van a establecer, por ejemplo, que deben realizar auditorías y a la aprobación de sus proveedores que hacen los análisis. ¿Y cómo se van a hacer estas auditorías? Con base a las resoluciones que ya les he mencionado anteriormente. Y también en las buenas prácticas de control de calidad, que es la última parte, nos va a hablar de todos esos ensayos de control de calidad que vamos a realizar sobre las materias primas, los materiales de acondicionamiento, los controles que se realizan en proceso y también del producto terminado. Entonces ya con eso vamos a dar la continuación con nuestra jefe de validaciones, Diana Garza, quien nos va a hablar de cómo es la aplicación de la microbiología en las buenas prácticas de manufacturas para medicamentos. Muchas gracias. Continuando, entonces vamos a hacer una revisión respecto a lo previamente explicado, entendiendo las buenas prácticas de manufactura como, de manera resumida como aquellas normas por medio de las cuales se presentan los estándares y requisitos mínimos que deben cumplirse por la industria farmacéutica para la manufactura de productos, los cuales van a cumplir con los criterios de calidad y de esta manera vamos a garantizar y proteger la salud de la población usuaria, quien va a ser beneficiaria del uso de los mismos. ¿Esto cómo lo logramos? Por medio de la aplicación de la validación. Al aplicar la validación de manera directa, vamos a llevar a establecer los controles durante todo el ciclo de fabricación del producto. Por lo tanto, el proceso va a entrar a ser controlado. De manera general, el proceso controlado me da la obtención de producto de calidad, seguro y eficaz. Respecto a los principales componentes o subsistemas de las buenas prácticas de manufactura, que articulan las responsabilidades de la alta dirección, de la producción y el control de calidad, vamos a encontrar desde la higiene, la validación, lo relacionado a los procesos de autoinspección, el personal, las instalaciones, los equipos, los materiales y la documentación. A continuación, haremos una revisión a detenimiento en cada uno de estos aspectos, un poco más relacionados en la parte de microbiología. En lo que respecta al tema de validación, vamos a encontrar unos beneficios que conllevan posterior a realizar la aplicación de la validación en los sistemas. Entonces, dentro de los principales beneficios que encontramos, tenemos que los procesos van a ser estables, lo cual me va a permitir obtener procesos consistentes y reproducibles, procesos integrados, documentación sistemática, formas de trabajo armonizadas. También, dentro de los beneficios de la validación, vamos a encontrar la estandarización. Por medio de la estandarización, vamos a garantizar el fortalecimiento del sistema de gestión de calidad, la optimización de los procesos, la disminución de riesgos. Vamos a encontrar la mejora continua dentro de los beneficios. La mejora continua nos va a garantizar la relación de atributo crítico de calidad con el parámetro crítico de calidad identificado en el proceso, así como la identificación de los parámetros claves de los procesos. Y por último, el planteamiento estratégico, el planteamiento de la estrategia de control. Y de manera importante, vamos a encontrar de manera global el entendimiento del proceso. El entendimiento del proceso nos va a permitir reducción de costos de la no calidad y de la evaluación, así como el aumento de la productividad. En cuanto a la utilidad de la microbiología en la aplicación de las buenas prácticas de manufactura, vamos a encontrar utilidad desde los monitoreos ambientales, superficies, personal, la validación de los procesos, la validación de los sistemas de apoyo crítico, validación de limpieza, así como los controles necesarios desde las materias primas, los productos intermedios, los productos a granel y otros controles en proceso. Iniciando con el programa integrado de saneamiento e higiene,
La aplicación de este nos va a permitir la eliminación de las potenciales fuentes de contaminación, las cuales van a estar muy relacionadas con instalaciones, los equipos, los dispositivos, los materiales de producción y envases, así como los productos de limpieza y desinfección, y no menos importante, el personal. En adición, es sumamente relevante que cualquier otro factor que pueda convertirse en fuente de contaminación sea identificado y logre disminuir su impacto. En cuanto a la higiene de personal, normas de permanencia e instalaciones, la aplicación de la microbiología va a estar muy encaminada en cuanto al acompañamiento, en entrenamiento, en capacitación inicial y continuo en los principios de buenas prácticas de manufactura para garantizar y mantener los estándares de calidad, incluyendo las instrucciones sobre higiene relevantes a sus necesidades, así como las normas de permanencia en los espacios de producción. Respecto a las instalaciones, estas, a nivel microbiológico, deben de permitir su correcta limpieza, mantenimiento y demás, de tal manera que se logre la disminución de prevalencia en contaminación. Lo que respecta a las áreas de control de calidad relacionadas a los laboratorios, cuando una planta cuenta con un laboratorio, este debe estar aislado de las áreas de producción. Su diseño debe estar a conformidad con las operaciones que se van a efectuar en el mismo, debe contar con suficiente espacio para el procesamiento de los análisis, así como suficiente espacio para evitar la confusión y las contaminaciones cruzadas. El área de control de calidad debe contar con especificaciones y procedimientos de análisis claros que permitan el desarrollo de las actividades que se van a encaminar, así como procedimientos operativos estándares desde los relacionados a cómo realizar un muestreo, a cómo desarrollar un análisis, ejemplo, a nivel microbiológico, un recuento de bioburden, de producto terminado y el registro de los resultados que se obtienen posterior al desarrollo de los mismos. En cuanto a los materiales, la aplicación de la microbiología va desde las materias primas, los materiales de envase y empaque, los productos intermedios y a granel, los productos terminados y no menos importante los reactivos y medios de cultivo que pueden usarse durante el desarrollo de los análisis. Es sumamente importante y de relevancia y a considerar que todos los materiales y productos terminados deben ser puestos en cuarentena inmediatamente después de la recepción o procesamiento hasta que sean liberados para su uso o distribución por medio de la emisión de un certificado de calidad. Respecto a las prácticas en producción, estas abarcan desde las etapas de recepción y limpieza, la cuarentena, el muestreo, el almacenamiento, el envasado, el etiquetado y la distribución. El cumplimiento de estas debe darse a cabalidad y a conformidad con los procedimientos e instrucciones escritas y debe mantenerse un registro, lo cual me va a permitir el seguimiento y el cumplimiento de las mismas. En cuanto a cuál es el objetivo principal de las buenas prácticas y cuál es la orientación de las mismas, estas, en primera instancia y de manera principal, están orientadas a la disminución de los riesgos inherentes a la producción farmacéutica. ¿Cuáles riesgos vamos a considerar y cuáles riesgos son los más relevantes? Aquellos relacionados con la contaminación cruzada, la cual puede derivarse de un contaminante en particular o uno no esperado. A nivel microbiológico, entiéndase presencia de patógenos, presencia de microorganismos generales como hongos, levaduras, mesófilos. Y en segunda instancia tenemos las contaminaciones o el riesgo derivado de las mezclas o confusiones a causa, por ejemplo, de un mal etiquetado de los envases. Durante los procesos productivos es de suma importancia y relevancia la realización de los controles en proceso y, en adición, la metodología aplicada para el desarrollo de estos no debe de representar ningún efecto sobre la calidad del producto. Y para consideración, las áreas de producción donde se procesan productos susceptibles deben ser sometidas a monitoreo constante y se debe llevar una vigilancia de los resultados. Ya para finalizar, encontramos las buenas prácticas de control de calidad. Esto podría entenderse como el resumen general y la calidad satisfactoria que yo esperaría mi producto cumpla. ¿Esto cómo lo logro? A través del cumplimiento del control de calidad, de muestreos, de especificaciones, de los análisis aplicados a los productos, a la vez la participación de la organización, de la documentación
y por etapa final lo relacionado a los procedimientos de liberación. Esto me garantiza que el producto final va a cumplir con calidad satisfactoria. Y volvemos a lo previamente mencionado, el cumplimiento de los requisitos y de lo expuesto en las buenas prácticas de manufactura. Y algo no menos importante, lo que corresponde al control de calidad, esto no se va a limitar solamente a las operaciones de laboratorio, sino que debe participar en todas las decisiones relativas a la calidad del producto. Por lo tanto, la aplicación de la microbiología en las buenas prácticas de laboratorio, en las buenas prácticas de manufactura, abarca desde las etapas iniciales de una validación de limpieza, una validación de proceso, una validación de llenado aséptico, validaciones de apoyo crítico, hasta la etapa final de liberación de producto, garantizando a través de los ensayos microbiológicos que el producto cumple con los atributos de calidad y por consiguiente va a presentar una calidad satisfactoria. A continuación, va a exponer nuestro compañero Joaquín todo lo referente a equipos e instalaciones. Continuando con la presentación, tenemos que las instalaciones y los equipos prácticamente son principios que aplican tanto para BPM como para BPL. En ese orden de idea, empezamos que el diseño es fundamental para evitar la contaminación en las áreas, al igual que todo el diseño también es necesario para reducir la condensación de agua, o en este caso eliminar de un todo. Podemos resaltar también el diseño de las instalaciones, los techos planos. Si en una instalación tenemos techos planos, pues esto nos ayudará a agilizar la limpieza y a que esos instrumentos puedan ocupar toda la superficie necesaria para eliminar la contaminación microbiana. Para tener estas condiciones es necesario tener unos materiales óptimos de construcción. Ejemplo, que sean resistentes, impermeables, que no absorban para evitar la contaminación cruzada, faciliten la limpieza. Las paredes deben estar recubiertas de material cerámico o ya sea que se pinten con pinturas plásticas. Por ejemplo, las pinturas epóxicas son muy utilizadas para este tema. Adicional a esto tenemos unas características generales que deben cumplirse para todas las instalaciones. Ejemplo, las paredes, los pisos, los techos deben ser lisos y sin grieta. Adicional, las esquinas deben ser curvadas, o sea, no debe haber esquinas muertas, porque pues esto va a evitar que los instrumentos de limpieza lleguen a tocar toda la superficie y se nos acumule suciedad en estas partes. Las ventanas también deben ser translúcidas y transparentes, con el objetivo de aumentar la iluminación de las áreas, al igual que el control operacional de las mismas actividades. Las puertas deben de ser de cierre hermético y automáticas. Esto se logra a través de brazos hidráulicos, de electroimanes, para poder contener el aire en todas las áreas de producción. Adicional, todas las instalaciones deben tener sistemas de ventilación para garantizar pues la clasificación de las áreas. Y finalmente, algo que no podemos obviar son que todas las esclusas deben de tener espejos, con el objetivo de que el operario verifique toda la vestimenta antes de entrar a la producción. Como les comentaba, los sistemas de ventilación hacen parte de todo el tema de la instalación. Por ende, debemos garantizar de que las áreas que son segregadas tengan una clasificación acorde al proceso que se va a realizar. Por eso, los diseños varían mucho. Va a depender también del flujo que vamos a determinar. Hay unos flujos que pueden ser turbulentos, otros que pueden ser laminares. Habrán algunos casos que necesitemos filtros terminales o no. Como les digo, esto va a depender mucho de la clasificación de las áreas. Pero también debemos considerar que todo sistema de ventilación debe ser validado. Para su validación es necesario tener unos controles. Tenemos que la temperatura y la humedad son críticas en nuestro proceso, por ende debemos contemplarla en la validación. La cantidad de aire suministrado para todos los difusores es importante para determinar por cada área cuánta eficiencia se está obteniendo al momento de pasar el aire por el filtro. La cantidad de aire retornado en las áreas es importante para saber qué eficiencia tiene el sistema. Sabemos que algunos diseños puede ocurrir de que tiene una recirculación, como habrá otros que todo el aire que
entra, sale de las áreas en un 100%. Otro parámetro que debemos tener en cuenta en la validación de nuestro sistema de ventilación es los diferenciales de presión. Esto nos ayudará a determinar hacia dónde es el flujo del aire. Algunas áreas requerirán que el flujo sea negativo, otras áreas que el flujo sea positivo, pero debemos contemplarlo y verificarlo en la validación. De igual forma, los patrones de ventilación nos van a determinar la direccionalidad de flujo, porque pues no es lo mismo tener un flujo en una clase A que un flujo en una grado A que en una grado C. O sea, los flujos van a ser dependientes. Sabemos que en las grado A los flujos van a ser laminares y en las grados D o C los flujos pueden ser turbulentos. De igual forma, algo que debemos contemplar y que no podemos obviar son la verificación de la integridad de los filtros. Esto nos determinará si los filtros están rotos o están en óptimas condiciones. Tenemos otro parámetro crítico y este quizás es de los que más cuidado debemos colocarle, es los recuentos de partículas en la sala. Estos recuentos pueden ser tanto viables como no viables. Cuando hablamos de viables es toda la parte de microorganismos, cuando hablamos de no viables es todo el material particulado que se encuentra en las áreas. ¿Y por qué es tan importante? Esto es tan importante que nos va a determinar la clasificación de las áreas. De acuerdo pues a toda la normatividad, ya sea ISO 14644 o la resolución 1160 del 2016. Otra parte que tenemos que verificar son los tiempos de recuperación. Estos tiempos son importantes cuando yo voy a iniciar el sistema. Si yo no determino esos tiempos, ¿qué va a pasar? Que yo no voy a saber cuánto tiempo necesita el sistema para recuperarse, o sea, para que el operario entre a las áreas a realizar los procesos. Así igualmente, y esta parte a veces la obviamos y quizás no le tenemos tanto cuidado, que son los sistemas de alerta o alarmas en los que tenemos en nuestro sistema de ventilación. Pueden existir varias alarmas. Hay algunos sistemas que tienen alarmas de los diferenciales de presión, hay otras que tienen alarmas de apagado del motor, igual todas tienen que verificarse para garantizar su funcionamiento. Asimismo, debemos realizar algunas actividades en los equipos para garantizar que estos se encuentran en óptimas condiciones y nos están arrojando los resultados que queremos para nuestro proceso. Para ello tenemos la calificación de instalación, la calificación de desempeño, la calificación de operación. Todas estas calificaciones son necesarias para demostrar la confiabilidad de mi equipo. Una a una podemos decir que la de diseño nos va a tener un enfoque acorde al producto. O sea, debemos pensar en el producto cuando vamos a realizar esa calificación de diseño. Adicional, las condiciones a las cuales se va a someter ese equipo. En la instalación podemos verificar qué tanta calidad o qué tanta inocuidad queremos en el equipo. Debemos pensar mucho que si el equipo se puede realizar una limpieza óptima, que si facilita esa parte, debemos tenerla muy en cuenta. Adicional, la seguridad del operario de las instalaciones, que se pueda mantener esa información y que la podamos demostrar a través de esa calificación de instalación. Seguimos con la calificación operacional. Aquí vamos a desafiar al equipo en todos esos parámetros típicos que tenemos. Al igual, podemos escoger peores casos para demostrar que funciona en todo el rango de operación que puede medir en un instrumento o que la capacidad del equipo. Ya finalmente en el desempeño lo que vamos a hacer es mirar esas especificaciones, pero en el uso habitual, en cómo se da la operación. Ese es más que todo el diseño. También debemos garantizar que el equipo se calibre todos los instrumentos. Sabemos que pues los equipos, adicional de ser robustos, tienen partes que son compuestas por instrumentos. Cada instrumento debe ser calibrado para garantizar la confiabilidad de la medida. Este proceso debe ser realizado por proveedores que tengan estándares o patrones certificados. Terminando esta parte, vemos que hay una actividad adicional y es el mantenimiento. El mantenimiento está enfocado en dos partes: en realizar una limpieza óptima para garantizar toda la inocuidad del equipo, y al igual que esto nos ayudará a ¿qué? Aumentar la vida útil del equipo.
También podemos hacer unas verificaciones en el mantenimiento para detectar posibles fallas o desajustes en los equipos. Cabe aclarar que estas verificaciones también van a hacer correcciones en el equipo, pero todo esto debe estar documentado para garantizar que no se cambien los parámetros operativos. Vamos a enfocarnos una parte aquí, vamos a hacer énfasis que es en las especificaciones del diseño, ya que esto nos determina la calidad, la inocuidad y la protección segura de ese producto que vamos a realizar. Es importante pensar en 7 factores, que es lo que representamos aquí. Inicialmente, las superficies deben ser inertes. ¿Esto qué nos garantiza? De que el producto no reaccione con el equipo. Una segunda es la no corrosión. Los materiales utilizados para el diseño no deben ser corrosivos, porque pues esto va a afectar, va a generar una contaminación cruzada en el producto. Como tercera tenemos que los materiales utilizados no sean absorbentes, porque pues si absorben un producto, cuando vaya a preparar otro producto, lo que va a generar es esa contaminación cruzada que debemos evitar en todos los procesos. También debe ser resistente al uso de agentes de limpieza, porque va pues a generar deterioro en el equipo que después va por decirlo así, a proliferar ese crecimiento microbiológico. También debe ser libre de defectos y puntos muertos. Esta parte aquí está enfocada más que todo a las pruebas que debemos realizar del material, como esas pruebas de boroscopía, de la calidad de la soldadura, para garantizar de que de pronto no tengamos puntos de contaminación. La sexta que tenemos es la capacidad del equipo. A veces en el diseño obviamos esta parte. ¿Y qué pasa? Que después cuando colocamos el equipo en funcionamiento, tenemos que no cumple con la capacidad. Por ende, es importante realizar los cálculos de diseño antes de mandar a fabricar el equipo. Y finalmente, tenemos facilitar que todo el equipo sea fácilmente desmontable. Esto nos garantiza que tenga una fácil limpieza. Si yo puedo quitar todas las piezas del equipo o su gran mayoría, me va a facilitar mucho la limpieza. Y esto pues va a ayudar a que no tengamos contaminación microbiana. Finalmente, una parte que es documental son los procedimientos y los cronogramas. Todos los procedimientos de los equipos deben estar disponibles, en el sentido de determinar el paso a paso de las operaciones que realizamos, tanto de limpieza como del mismo funcionamiento del equipo. Esto debe estar en cada equipo, o sea, esto no es que lo vamos a tener en un archivo por allá, no, debe estar disponible en el equipo para que el operario pueda tener esa información a la mano. También, esas actividades deben estar proyectadas en cronogramas. Esto será una herramienta necesaria para hacer seguimiento y control de las actividades en el tiempo, ya que esto debe hacerse de acuerdo a los análisis de riesgo o toda la parte documental que diga la frecuencia en que debe realizarse la calibración, la calificación de un instrumento o equipo. Y finalmente, cada actividad realizada en el equipo debemos registrarla con el objetivo de tenerla como trazabilidad en nuestros procesos operativos. Bueno, muchas gracias por la presentación, pues igual estaremos a tanto a las preguntas que nos vayan a realizar. Listo, queremos agradecerle a los tres y como mencionó Joaquín, ahora iniciaremos con nuestra ronda de preguntas, las cuales vamos a leer directamente del chat. Listo, entonces iniciamos con Jacobo Gallo. Él nos pregunta, ¿existen buenas prácticas de laboratorio para laboratorios de investigación y desarrollo? Listo. Entonces, inicialmente, para buenas prácticas de laboratorio, para laboratorios de investigación y desarrollo, digamos que no hay una norma que me exija el cumplimiento de estas. Sin embargo, sí deben seguir unos lineamientos, sí deben seguir una norma. Por ejemplo, puede ser la ISO 17025, que también nos habla de buenas prácticas de laboratorio para laboratorios de ensayo. ¿Esto porque igualmente todas las investigaciones y desarrollos que ustedes hagan para algún producto nuevo, igualmente el ente regulador les va a empezar a preguntar sobre la trazabilidad, sobre cómo realizaron esos análisis, que digamos que cumplan con un manejo de trasfondo
que les permita asegurar que esos análisis que realizaron en esos laboratorios de ensayo y de investigación sean confiables para, digamos, que el producto que quieren desarrollar y presentar. Entonces, aunque no haya una regulación que exija exactamente el cumplimiento, sí deben seguir unos lineamientos para las buenas prácticas de laboratorio, pues para que ese producto sea confiable y tenga la trazabilidad de esos análisis que hayan durante la investigación y también que los equipos se encuentren calibrados para todas las mediciones que realicen, tanto físico-químicas como para la parte microbiológica. Bueno, muchas gracias. Continuamos con Diana Carolina Cruz Sierra. Ella nos pregunta, para un laboratorio de análisis microbiológico de medicamentos, con base en la normativa de clasificación de áreas, se debe tener para recuento, manejo de cepas y esterilidad. ¿Y cuál es la importancia de esta clasificación? Vale, entonces respecto a la clasificación de las áreas se encuentran clasificadas de acuerdo con el conteo de partículas viables y no viables, y esta se realiza de acuerdo a los tiempos de recuperación conforme a lo establecido en la guía ISO 14644. En cuanto a la clasificación de las áreas de no estériles, esta corresponde a una clasificación D. En cuanto al área de separio, clasificación D. Y respecto al área estéril, entonces generalmente se da a través de una cascada su acceso y el área va a tener una clasificación B respecto a las demás en cuanto a la cantidad de partículas viables y no viables. Muchas gracias, Diana, por tu respuesta. Igualmente, Diana Carolina Cruz nos pregunta, ¿se debe realizar validación para las técnicas microbiológicas teniendo en cuenta que estas son farmacopéicas o solo con la verificación de las aptitudes del sistema se pueden presentar? Vale, listo. Entonces, en efecto, estas metodologías se pueden entender que son normalizadas. Sin embargo, si yo realizo algún tipo de modificación, entiéndase, adiciono un medio de cultivo diferente, un caldo, modifico una temperatura, por consiguiente, sí debo realizar una validación, porque en efecto estoy cambiando uno de los parámetros que me están siendo relacionados al nivel de farmacopea. Perfecto, muchísimas gracias. Aseguramiento TLS de la Universidad de Antioquia nos pregunta, ¿cuáles son los hallazgos más comunes encontrados en BPL en cuanto a integridad de datos? Bueno, ya cuando hablamos de integridad de datos, digamos que esos van a ser todos nuestros soportes para la certificación en buenas prácticas de laboratorio. Entonces, por ejemplo, si los manejamos de manera física, deben estar completamente controlados dentro del sistema de gestión. Es decir, la reproducción de estos debe estar controlada por una persona responsable de todo el sistema de gestión. Igualmente, si ya los manejan de manera digital, hay que asegurar la integridad de los datos digitales a través de las validaciones de software. Entonces aquí ya empezamos a hablar de que tienen que estar validados. Cada usuario que haga una actividad y la deje registrada dentro del software, pues debe ser un usuario único para cada persona. Y asimismo debe contar con un tipo de audit trail, pues para que nos permita manejar toda la trazabilidad de cuáles son esos movimientos que realizan, digamos que esos usuarios dentro del software. Entonces sí es muy importante que si manejamos la información digital, tiene que estar validado los softwares sí o sí. Igualmente, si ya es física, tiene que estar establecido cómo es el proceso de controlar esta documentación, cómo se debe, digamos que manejar la custodia también, pues para evitar algún tipo de alteración y digamos que poder mantener esa integridad de los datos. Gracias. Igualmente, Aseguramiento TLS de la Universidad de Antioquia nos pregunta, ¿qué áreas del laboratorio necesitan exclusas para su ingreso? Bueno, entonces digamos que para el ingreso al laboratorio sí o sí debemos tener un ingreso, eh, una esclusa de ingreso, perdón, donde el personal sí o sí se va a tener que retirar todos los implementos que maneja de calle porque estos pueden tener una alta contaminación. Y recuerden que en el laboratorio, cuando es un laboratorio de microbiología, el mayor factor de contaminación va a ser la persona. Entonces, desde un ingreso, ya debe quitarse inicialmente todos esos implementos que maneja de calle y tener una ropa de cambio.
Luego ya cuando vamos a empezar a manejar áreas clasificadas, debemos asegurar un correcto cambio de uniforme de tal manera que yo vaya reduciendo esa contaminación que puede tener la persona durante su proceso de ingreso. Entonces, ¿cuáles serían las áreas? Debería haber para ya un área clasificada, por ejemplo, para entrar a recuento, para el área de separio, sí o sí debo tener una esclusa donde pueda hacer un cambio general, pueda hacerme un lavado de manos para ir reduciendo esa carga microbiana. Y ahora, para un área estéril, y esto igualmente va a aplicar para las BPM y para las BPL, debe haber un cambio completo donde me permita cambiar todo el uniforme de la persona y digamos que la cubra de pies a cabeza. Digamos que no debe haber exposición a la piel, porque esa exposición de la piel puede generar una contaminación tanto en el proceso de análisis como en el proceso de manufactura. Entonces, digamos que sí es necesario empezar a emplear estas esclusas para ir reduciendo la carga microbiana y pues disminuir el riesgo de contaminación por parte del operario. Perfecto. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Existe alguna exigencia en cuanto a ONAC cuando se evalúa BPL? Ejemplo, proveedores de calibración de sensores T. Bueno, dando respuesta a esta pregunta, debemos contemplar para el tema de los proveedores de calibración mínimo una auditoría anual para garantizar pues que el proveedor siga cumpliendo con las características necesarias para que realicen nuestras calibraciones. Cuando hablamos de temperatura, pues es una magnitud que tenemos dentro de nuestros instrumentos en la operación. Por ende, de igual forma debemos contemplarlos en estas auditorías anuales, que consiste pues en realizar una lista de chequeo, visitar ya sea al proveedor virtual o presencial y verificar esos ítems que nosotros necesitamos que cumplan para que sea un proveedor confiable. Igualmente, hay que tener en cuenta que cuando ya hablamos con el ONAC, estamos hablando de procesos de acreditación bajo la ISO 17025. Entonces, digamos que aquí ya hablamos bajo de una norma ISO. Entonces, a esto nos va a estar preguntando por un proceso de acreditación para asegurar la competencia del laboratorio que me realiza los ensayos. Igualmente, también nos va a verificar toda la trazabilidad metrológica que vamos a tener para los, digamos que para los ensayos de calibración de temperatura y para los otros ensayos de laboratorio. Muchas gracias. Nos pregunta, aseguramiento TLS de la Universidad de Antioquia, ¿qué profesiones se aceptan para los cargos de líderes en el laboratorio y no incurrir en deficiencias en buenas prácticas de laboratorio? Esto aplicaría para el laboratorio físico-químico y microbiológico. Bueno, pues digamos que aquí cuando ya estamos hablando de laboratorios físico-químicos o microbiológicos, tenemos que asegurar es la competencia de esa persona. Es decir, que esa persona va a tener las competencias mínimas para poder hacer la liberación de un producto, tanto desde la parte físico-química como la parte microbiológica. Sin embargo, pues digamos que la norma sí es un poco estricta, que en la parte físico-química sí tiene que ser la liberación por parte de un químico farmacéutico. Digamos que en la parte microbiológica, pues puede ser un químico farmacéutico que cuente con esa competencia o también lo podría hacer un microbiólogo, pero digamos que ya un microbiólogo quiera liberar algún certificado que sea físico-químico, ya no lo podría liberar. Lo importante es igualmente siempre asegurar la competencia de esos líderes que van a hacer la liberación de los análisis. Muchísimas gracias, Carlos, por tu respuesta a esta incógnita. Pero bueno, lastimosamente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a los tres por compartir esta presentación y a todos nuestros asistentes, muchas gracias. Quienes tengan más dudas o si tienen alguna inquietud adicional o igualmente si están interesados en realizar sus procesos microbiológicos con nosotros, no duden en escribirnos en el correo que encuentran en pantalla. Ahí con mucho gusto les solucionaremos todas sus inquietudes. Asimismo, los animamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, tales como Instagram, Facebook y LinkedIn, y en nuestra página web. Los invitamos a explorar nuestra sección de noticias y nuestro blog científico, donde podrán encontrar contenido interesante para su conocimiento. Además, si se perdieron alguno de nuestros webinars anteriores o quieren ver nuevamente pueden acceder a nuestro canal de YouTube y allí encontrarán todas las grabaciones. Que tengan una feliz tarde y muchísimas gracias en verdad por su compañía. Recuerden que en BIFAR estamos para acompañarlos y asesorarlos en todos sus requerimientos. Hasta la próxima. Hasta luego, que estén bien.